En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura del Evangelio para este domingo, tercer domingo de Cuaresma, San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. ¿Para Marta? Bueno, acá desde casa hoy. Bueno, la lectura del día de hoy la tenemos en la página 1537 y como dijo Alan, es Juan capítulo 4, versículos del 5 al 42. Y dice así: llegó a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el agua que beba, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe orar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir.
Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. El segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. ¿Por qué en esto se cumple el proverbio? Uno siembra y otro cosecha. Yo les envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Es palabra inspirada por Dios. Sí, vamos, Señor. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, un texto largo para este domingo. Un relato que inclusive en algunos leccionarios hay una versión que lo recorta como para tomar, pero claro, bueno, los recortes siempre son recortes. Ya de por sí esto es un tijeretazo largo. Hay otros tijeretazos más breves y hay otros tijeretazos que son pedacitos lo que queda. Entonces, bueno, por más que es una porción, un trozo, bueno, al menos está completo, donde tiene cantidad de elementos. Mucho tiene que ver con cantidad también de tradiciones anteriores. Como verán, bueno, está Norberto, que hoy está presente, nuestro vicario, no está allá en Merlo, sino que está por acá, y en la semana justamente hablábamos del tema del agua, la falta del agua, ¿no? Ahora que hace algún calorcito un poquito por encima de lo más acostumbrado, empiezan a sonar algunas alarmas que uno en otros momentos posiblemente no toma nota. Y por allá Norberto contaba, ¿no?, que el tema del agua, bueno, cuando viene el agua de los cerros y corre por estas especie de canaletas que están todas agrietadas, va a los depósitos y ese es el agua que se usa. Habiendo estudiado en Jamaica, una cosa que llamaba la atención, a mí por lo menos, es esto de pensar el Caribe tan verde y verlo tan terriblemente seco, y que no había agua para regar, claro, y esta relación que uno encuentra en las islas tan particular con los huracanes, porque el huracán viene y destruye todo, pero esa es el agua que se va a tomar hasta el próximo huracán. Entonces, la naturaleza, las experiencias de las comunidades, de las personas que viven en lugares, uno puede decir, tal vez no es absolutamente determinante, pero tiene mucho que ver. Entonces, cuando estamos leyendo, participando de alguna manera de las experiencias de culturas en otros lugares, en otros tiempos, pero donde la experiencia de vida
especialmente en zonas desérticas, bueno, este tema del agua está. Y aquí nomás, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se corta la luz y en más de un lado también no hay agua, porque el bombeo, y ahí por más que uno viva al lado del río más ancho del mundo, y bueno, eso no resuelve el problema del agua en el tanque. Entonces ahí es donde uno, con la falta, es donde toma nota de las cosas. La abundancia no es precisamente buena consejera en estas cosas. La falta es donde el valor, no precio, sino valor, toma un lugar central. Y lo vemos en nuestro relato, este encuentro, esta conversación que se da entre Jesús y la mujer samaritana, aquí junto al pozo de Jacob, bueno, tiene mucho que ver con esto. En un primer nivel, cuando nos acercamos al texto, tiene que ver con lo concreto. Los seres humanos, el agua es casi lo más vital, porque está ahí, las otras cosas siguen, pero sin agua estamos en problemas serios. Entonces, también el agua entra a tener más significados. Y esta es la dimensión profunda de lo que llamamos símbolos, ¿no? Aquello que contiene muchos niveles de sentido y que participan, esa es la diferencia con una señal, participan de aquello que representan. No es solo una representación, participan. Entonces, bueno, el pozo, el agua, la supervivencia, la propia historia más histórica o más mítica, no importa. A la lectura estructural le importa 3 belines, si es histórico o no. Es decir, hace de estos recorridos y de estos recuerdos que el tema del agua, en el cruzar el desierto, ha sido un tema clave. Entonces la roca, Moisés, el bastón, la roca que se abre y, bueno, por supuesto también el maná del cielo, las codornices, es decir, Dios que da alimento y agua. Es decir, claro, siempre hay mediaciones. Es decir, por eso nuestro texto de hoy no solo va a tocar el tema del agua, sino cuando los discípulos traen la comida, Jesús habla de otra comida, porque lo que Juan nos está trayendo es, o sea, una mirada dentro de los propios relatos de una comunidad y cómo se está construyendo nuevo relato, nuevo sentido. Jesús junto al pozo, los discípulos van a buscar comida y al mediodía, la peor hora, viene la mujer a buscar agua. Si uno mira textos, inclusive del Antiguo Testamento, ¿no? Mira textos anteriores ahí al Éxodo y por ahí, bueno, Moisés también va a andar junto al pozo y ahí vienen las hijas del sacerdote que son molestadas, dice el texto, por los pastores, por los rebaños, ¿no? Y uno puede dejar que el texto genere pensamiento, porque molestadas probablemente mucho más es que algún comentario al pasar. Y bueno, y ahí se arma un lío y Moisés interviene en favor de las muchachas. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, hay todo un vínculo que se va creando de nuevas situaciones. Entonces también uno puede dejar volar un poco la imaginación, porque esto el texto no lo dice, pero si la mujer va a buscar el agua a la peor hora, tal vez está buscando también la hora más apropiada donde las molestias puedan ser menores. Pero bueno, llega y ahí hay alguien. Bueno, no dice mucho de que se le cae en gracia o no el asunto a la mujer, uno puede presuponer que no, pero es solo una presuposición. Pero bueno, se abre este diálogo sobre el tema del agua y el tema también de las comunidades. O sea, ante el pedido de Jesús del agua, la respuesta de la mujer es: tú que eres judío me pides a mí que soy samaritana de beber. Y el texto Juan ahí hace esa aclaración de que no había trato. Claro, ¿dónde estamos también? Porque Juan tiene mucho de esto en su relato de ubicarnos en lugares. Entonces, claro, estamos al pie del monte donde estaba el templo, Gerizim, ¿no? El templo samaritano, que fue destruido.
Y claro, esto es historia o relato, como quieran llamarlo, porque para esto es exactamente lo mismo. O sea, Esdras ya, ¿se acuerdan? Esdras, Nehemías, la vuelta a la tierra, todo eso, no había permitido que los samaritanos participen en la reconstrucción del templo, Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, esto no es solo, bueno, una conversación amable, sino un revuelo importante y grandes enojos. Los samaritanos finalmente construyen el otro templo. Y uno ve un poco las tradiciones detrás también, ¿no? Porque escuchamos mucho en la parte más del sur la cuestión de la tradición de Abraham, y acá la mujer, cuando hace una referencia al relato histórico comunitario, dice, nuestro padre Jacob, que excavó este pozo y en este monte es donde nosotros venimos a adorar. Pero ustedes, queda ahí toda la otra parte. Decía el viejo profesor Ricciardi en las clases de Antiguo Testamento en introducción, decía, bueno, en realidad, dice, los patriarcas, dice, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, dice, no hay posibilidad histórica de mirarlos como parientes, decía, pero en el relato, que es muy importante poder establecer que podemos convivir, ¿cómo se construye esto en el relato? Nuestros antepasados son parientes. Y acá no importa la historia. Cuando uno quiere aplicar la historia como regla al relato de sentido de la fe, y bueno, hay datos que sí son interesantes, pero nada más. Se arma un lío, porque se rompe justamente el sentido. Pero claro, estamos en el sentido aquí, junto al pozo, con todos estos símbolos profundos, donde claro, el agua que brota, encontramos cantidad de textos sobre el agua, inclusive con respecto a Jerusalén, el estanque de Siloé, todo lo que son esas tradiciones de las aguas mansas del Siloé y las otras aguas de los otros pueblos. Otro relato, Naamán, que viene del norte y tiene lepra y viene a curarse, y el profeta lo manda a mojarse en el Jordán, y el otro dice, se enoja, porque claro, uno hasta mira algunas fotos del Jordán, de donde Jesús fue bautizado, y bueno, lo que uno, claro, nos pasa también. Vivimos al lado del río más ancho del mundo, y cuando aún los que somos de la provincia de Buenos Aires miramos eso y decimos, pero eso es un arroyo, que no me vengan con el cuento, que es un arroyito, no es mucho más que el Tandiliofú, algunas de esas cosas en algunos lugares. Entonces, claro, la perspectiva y el lugar desde donde miramos, leemos, interpretamos, bueno, nos genera estas cosas. Pero ahí la intencionalidad del símbolo del agua como lugar de vida también crea estos paralelos donde la vida no es solo el agua, sino que es más, y se conecta. Entonces el pozo, el agua, también en las explicaciones rabínicas, está vinculada a la ley de Dios. Entonces nuestro texto de hoy tiene que ver también con el domingo pasado, que era Nicodemo, ¿no? Nicodemo, fariseo, ahí estábamos ya en el sur, ¿no? Jesús y la Pascua, así que estamos por Jerusalén con Nicodemo. Y ahora nos hemos movido hacia el norte, camino a las tierras de Jesús, en Galilea, por ahí, por esa zona, y hay que cruzar Samaria. Pero hay una cantidad de cosas en común. Nicodemo, veíamos el domingo pasado, bueno, veíamos es un decir, decía el texto, si vemos o no vemos, porque eso sería entrar en la problemática del texto. Por lo menos la narración nos traía un personaje que va en la noche y estaba esa cuestión de ley y espíritu, que este es un problema que también tenemos, porque tenemos metido adentro esta cuestión de la división más griega, que después levanta el gnosticismo, que aunque la Iglesia de los primeros siglos rechazó constantemente, medio que muchas cosas se instalan, de que espíritu se opone a materia. Ojo, no es así en estos textos. Es como niveles que están juntos simultáneamente y no se mezclan, pero están juntos. Entonces, cuando se habla acá de espíritu, no es en contra del agua del pozo, que también hace falta para vivir. Es decir,
Porque uno puede decir, bueno, si oponemos el agua espiritual con el agua material, o la comida espiritual con la comida material, estamos en problemas. Bueno, no, ni siquiera es una sugerencia que hagan la prueba. Esto sigue en la tradición, ¿no? Es decir, y en nuestra tradición teológica hay una clara distinción de los dos regímenes en la ley y el evangelio, ¿no? Entonces, y uno mira con esa lectura, que es la lectura antigua, Jesús con el pozo, Jesús necesita beber, y al mismo tiempo Jesús es el agua de vida. Y entonces la samaritana entra en la misma dinámica que Nicodemo. Pero ¿cómo es posible, decía Nicodemo, que siendo viejo uno pueda entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Y la samaritana dice, ¿cómo es posible que si no tenés un balde y una soga vas a sacar agua de este pozo? Ambos personajes están haciendo la lectura en un nivel y Jesús está planteando otro. No son opuestos imposibles, están juntos. Y esa es a veces la dificultad que hoy en día tenemos cuando leemos, porque se nos metió esto en la cabeza, de que espiritual es opuesto a material. Por eso también después uno tiene cosas y dice, bueno, la Iglesia no tiene nada que decir con respecto a la sociedad, y bueno, sí, no debería meterse a tratar de hacer las cosas que corresponden al ámbito de la ley, pero tener una palabra transformadora, una palabra renovadora, y sí, que es donde esto se comunica, estos niveles se comunican. Lo mismo lo tenemos en las tradiciones cristianas. O sea, el bautismo es más que agua. ¿Cómo puede el agua hacer esto? Porque finalmente, ¿qué es el bautismo? El perdón del pecado. Es decir, bueno, ¿cómo puede hacer esto? Porque está comprendida el agua en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? O sea, estas cosas que finalmente son casi minimalistas, van a cosas muy básicas. Ahora, ¿cómo se conectan? Es el tema. Y ahora, la mujer samaritana es el paradigma o el modelo positivo, mientras Nicodemo se queda en la ley. La samaritana, que es un pueblo criticado, despreciado, es decir, cuando Jesús toma un ejemplo que tiene que ver con esto de el hacerse prójimo, hacerse prójima de los demás, el modelo va a ser un samaritano, que a veces la mala lectura bíblica nos lleva a ser, bueno, de que hasta los samaritanos tienen posibilidad de ser buenitos. Es una mala lectura del Evangelio, sino que simplemente lo que hace o no hace es esto de sentir y practicar la misericordia para con los y las demás. El caso del buen samaritano, o el samaritano, mejor dicho, o quien se hizo prójimo. Entonces, nuestro texto de hoy, la mujer samaritana, que está ante el monte, en las leyes, siguiendo las tradiciones del padre Jacob, ahora queda con algunas dudas. También está dispuesta de esta agua. Y ahora, claro, el agua que se está planteando de Jesús está muy fuertemente vinculada al agua del pozo, pero el pozo, en el diálogo de la mujer samaritana, ya no es el pozo físico. O sea, alguien puede decir en una lectura por ahí más histórica, bueno, está confundida. No, la samaritana es teóloga. O sea, ese es el problema. Si nosotros decimos que la samaritana está confundida, es que no lo reconocemos su calidad de teóloga. Y resulta que es mejor teóloga que a Nicodemo, porque Jesús no la critica. A Nicodemo sí le dice, tú que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Por eso hay que poner el texto grande en conjunto. Nicodemo, que es teólogo con certificado, señor teólogo con todas las letras y jefe, no puede resolver esto. La samaritana, que no está tan atada a todas estas cosas, de pronto articula teológicamente. No está confundida. Si uno mira de esta manera el texto, entonces el confundido es uno. Y la samaritana es la que sigue teniendo razón.
En el diálogo que continúa hay elementos. Bueno, Samaria, aparentemente, si uno mira textos de la escritura, en esta mirada, que no es solo de Lutero, ¿no? Que escritura es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, tal vez mal llamado, Primer Testamento, y Lutero decía, y muchos otros también, no es solo esto, Lutero no es un inventor de cosas, lo demás es predicación, es decir, interpretación y anuncio. Samaria, como región, una región muy mezclada también, en algún momento, bueno, los textos dicen que había tenido 5 santuarios, aparte el de Yahvé. Entonces, bueno, 5 maridos has tenido, es posiblemente a esto. Y la mujer entonces dice, no tengo marido. Ha dicho esto antes, en realidad. Es decir, esto también es teológico. O sea, está diciendo, es decir, hoy estamos a la deriva. Pero no por estar a la deriva, en ese modelo patriarcal de época, en este juego de niveles, no por estar a la deriva, deja de ir al pozo de Jacob, que es representación dinámica de la ley de Dios en la región, en esa región. Peleados con los otros de la otra. Claro, en el 186 antes de nuestra era, los del sur les habían destruido el templo. Entonces, bueno, como que estas animosidades están. La mujer va al pueblo y se convierte en este relato que estamos leyendo, posiblemente la primera evangelista. Va y hace un anuncio donde dice que ha encontrado y ahí uno puede traducir profeta vidente, porque bueno, las posibilidades de traducción están ahí, que le ha dicho. Ahora, claro, está hablando como teóloga, habla de la comunidad. ¿No será este el Mesías? Coloca la pregunta. Los demás y las demás se movilizan al lugar y Jesús después se queda ahí 2 días. Bueno, mucho de esto es parte del relato también, 2 días, porque hay 2 días para enseñar, porque en el tercero, bueno, se completan las cosas, ¿no? Entonces, y ahora, la respuesta que aparece de parte de la gente es, ahora creemos porque hemos tenido, no solo por lo que nos has dicho, sino porque ahora tenemos el contacto directo. Es decir, bueno, la experiencia, es decir, el anuncio viene después con la experiencia. El pozo sigue estando, porque esto, al menos el escenario que nos presenta Juan, sigue siendo ahí. Probablemente Jesús no se queda 2 días al lado del pozo, pero no importa. El escenario que nos trae el evangelista es el pozo de la ley, donde la distinción entonces de ley y evangelio se mantiene. La ley sigue proveyendo agua fresca, inmediata, para la vida cotidiana. Y ahí es donde a veces patinamos también en pensar que la buena noticia del Evangelio anula todo. Sí, anula la ley en cuanto a cuestiones legalistas con respecto a nuestra relación para con Dios. El tema del pecado, ¿no? O sea, los pecados son perdonados. El bautismo es donde el pecado es perdonado. Y bueno, toda la cuestión paulina, ahí morimos al viejo ser humano, por eso muchos bautisterios muy antiguos tenían forma de cruz, por inmersión, y la persona, catecúmena o catecúmeno, se sumergía en esa cruz de piedra llena de agua y renacía. Es decir, el sentido del bautismo. Y ahí es donde es mucho más que un simple indicador, participa de todos estos elementos que estamos leyendo aquí, que conectan con todo el relato bíblico del agua de vida de Dios en todas sus distintas formas. Pero a la vez, como somos seres humanos, y en esta mirada paulina también que se conecta con esto, somos
absolutamente pecadores y absolutamente justificados, y pecado acá hay que interpretarlo en el sentido que le va a dar, el sentido juanino y que le da nuestra tradición, ¿no? El pecado es la ruptura de nuestro vínculo para con Dios. Es decir, el vínculo para con Dios lo rompe el ser humano cuando lo empuja a Dios al cielo y fuera de su relación en el jardín, ¿no? Génesis. Es decir, el Dios que se pasea con la fresca de la tarde en su propio jardín, los seres humanos lo pusieron en el cielo. Bueno, claro. Entonces, esto lo que hace es revincular. Jesús es aquel que revincula. La redención es, por eso el pecado es perdonado. Ahora, las relaciones justas entre los seres humanos, saludables y de bienestar, siguen estando en el pozo. O sea, el pozo lo que trae es una renovación en Jesús. El agua hay que seguirla tomando cada día, porque traten de vivir únicamente del Espíritu, y no es una recomendación para que después, cuando alguna muera por deshidratación, no me echen la culpa a mí, por lo menos. Y más con estos calorcitos, mejor tomar un poco más de agua, inclusive. Pero entonces la ley se convierte en aquello que hace al bienestar de las relaciones de los seres humanos. No hay que confundir ley con justicia, porque a veces estas cosas no funcionan, porque la ley se puede usar también para destruir, y la justicia también, especialmente cuando pierde su marco de dato objetivo. Entonces se puede condenar a alguien simplemente por opinionología. Así funcionaban las cacerías de brujas, ¿no? Es decir, se decía, esta gente tiene un pacto con Satanás y por lo tanto a la hoguera. Bueno, sí, claro, eran leyes malas. No son las leyes que dan vida como el pozo de agua viva, o como el alimento que también aparece, que es otro modelo que también está junto con nuestro texto. Pero hoy, este hermosísimo texto donde nos encontramos con, posiblemente para el Nuevo Testamento, una de las primeras teólogas, la mujer de Samaria, que lleva la buena noticia a su pueblo, y ese pueblo tiene un encuentro con Cristo que le permite creer. Y permite que aquello que tiene que ver con la dimensión para con Dios va a pasar por Jesús el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que también después va a aparecer como el alimento en el texto. Y la relación con los semejantes va a ser la gran pregunta de cómo se administra bien el agua del pozo para que todos y todas puedan beber lo necesario para la vida de manera justa, equitativa y saludable en la comunidad. Que así sea. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Es muy importante ver. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Es muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia.
es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra